Bienvenidos a este espacio donde exploraremos el poder de la filosofía estoica aplicado a nuestras relaciones personales. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que probablemente muchos hemos experimentado. Darlo todo por alguien, ya sea en una relación de pareja, con amigos o familiares, solo para luego sentir que hemos sido aprovechados o incluso decepcionados. A veces nos vemos atrapados en ciclos donde sacrificamos nuestra paz mental, nuestro tiempo y hasta nuestras aspiraciones por otros. Pero, ¿es esto lo que realmente nos acerca a una vida plena y equilibrada? La filosofía estoica, que nació hace más de 2000 años, nos ofrece herramientas prácticas para tomar el control de nuestras decisiones, establecer límites y enfocarnos en lo que realmente podemos controlar: nuestra mente, nuestras emociones y nuestras acciones. Inspirándonos en las enseñanzas de filósofos como Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, hoy exploraremos 9 principios estoicos que nos ayudarán a evitar patrones de comportamiento que nos drenan y nos alejan de nuestra paz interior. Si alguna vez te has sentido atrapado en una relación difícil o te has visto sacrificando más de lo que recibes, este vídeo es para ti. Vamos a ver cómo evitar ciertos hábitos y comportamientos en nuestras relaciones para empoderarnos y vivir con más autenticidad y libertad. Así que, si estás listo para un cambio y quieres aplicar estos conceptos en tu vida diaria, toma asiento, abre tu mente y acompáñanos en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas reflexiones. Punto 1. No cambies tu vida para encajar con otros. Nuestro primer punto es uno de los pilares fundamentales del estoicismo: mantener nuestra autenticidad y no cambiar quiénes somos solo para encajar o ser aceptados. Imagina por un momento que tu vida es como un gran rompecabezas, donde cada pieza representa tus valores, sueños y aspiraciones. Ahora imagina que intentas forzar piezas que no encajan en este rompecabezas. Eso es lo que sucede cuando adaptamos nuestra vida para cumplir las expectativas de otros. Terminamos sintiéndonos frustrados y perdidos. Séneca, uno de los grandes maestros del estoicismo, decía: en todas partes significa en ninguna. Intentar cumplir con los deseos y expectativas de todos es, en última instancia, perderse. Cuando moldeamos nuestra vida para agradar a otros, nos diluimos y dejamos de ser nosotros mismos. El estoicismo nos enseña que la verdadera paz y satisfacción vienen de ser fieles a nosotros mismos, de construir una vida alineada con nuestros valores y principios. En lugar de esforzarte por ser como otros quieren que seas, abraza la libertad de ser quien realmente eres. Permítete brillar, ser único, incluso si eso significa destacar o ser diferente. Consejo para aplicar: dedica tiempo a conocerte mejor. Escribe tus valores y aspiraciones en un papel y revisa si tus acciones y decisiones actuales reflejan esas prioridades. Cuando enfrentes presión para adaptarte, pregúntate si esa decisión te acerca o te aleja de tu verdadero yo. Recuerda, tu vida es tu historia y tienes el derecho de escribirla como quieras. Punto 2. No arruines tu vida obsesionándote con alguien. El segundo punto estoico se enfoca en la importancia de mantener nuestras prioridades y no perder nuestro rumbo personal al obsesionarnos con otra persona. Imagina que tu vida es una estrella brillante en el cielo, con su propio curso y luz. Pero si te obsesionas con alguien más,
Empiezas a girar a su alrededor como un satélite, perdiendo de vista tus propios sueños y metas, quedando atrapado en su órbita. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores y filósofos estoicos, dijo: «En ningún lugar puede un hombre hallar un refugio más tranquilo y sin perturbaciones que en su propia alma». Cuando pones toda tu energía en otra persona y dejas de nutrir tu propio crecimiento, te desvías de ese refugio interno. Tu identidad se diluye y, poco a poco, puedes perder tu sentido de valor y propósito. El estoicismo nos invita a ser autosuficientes y a encontrar satisfacción en nuestro propio desarrollo. Cuando amas tus metas y cuidas de tus aspiraciones, te conviertes en una persona completa y fuerte. Esto te permite construir relaciones sanas, donde no dependes emocionalmente de la aprobación o atención de alguien más. Consejo para aplicar: establece metas personales y trabaja en algo que te apasione todos los días. Dedica tiempo a tus intereses y proyectos y haz de tu propio crecimiento una prioridad. Practica preguntarte si lo que estás haciendo en este momento contribuye a tu propio bienestar o si solo estás satisfaciendo las necesidades de otro. Recuerda, tú eres el protagonista de tu vida. Cuida de tu luz y mantente en tu propio camino. Punto 3. No pongas en riesgo tu salud mental o felicidad por otros. El tercer punto es fundamental para el bienestar personal. Proteger tu salud mental y no dejar que las necesidades de los demás te hagan perder tu paz y estabilidad. Imagina que estás caminando por un bosque oscuro y llevas una linterna que ilumina tu camino. Si entregas esa linterna a otra persona, te quedas a oscuras, sin dirección y sin guía. Así es cuando sacrificas tu paz mental para satisfacer las expectativas o demandas de los demás. El estoicismo nos recuerda que debemos cuidar de nuestra paz interior como nuestro recurso más valioso. Epicteto decía que debemos proteger nuestra mente, pues es el único lugar donde podemos encontrar verdadera libertad y felicidad. Si permites que las acciones o emociones de los demás afecten tu tranquilidad, te alejas de ese refugio interno que todos necesitamos para vivir en armonía. Sacrificar tu bienestar para complacer a otros solo genera un ciclo de agotamiento y frustración. En cambio, priorizar tu salud mental te fortalece y te permite construir relaciones más saludables y equilibradas, donde puedas aportar sin perderte en el proceso. Consejo para aplicar: aprende a establecer límites claros. Cuando sientas que una situación está afectando tu paz mental, aléjate por un momento y respira profundamente. Practica actividades que te ayuden a recargar tu energía, como la meditación, el ejercicio o la lectura. Recuerda que tu felicidad es una prioridad y que, al protegerla, te conviertes en una persona más fuerte y capaz de aportar positivamente en las vidas de quienes te rodean. Punto 4. No alejes a amigos o familia por alguien. El cuarto punto nos recuerda que nuestros amigos y familia son el soporte que nos ha fortalecido a lo largo del tiempo. Cuando nos enfocamos demasiado en una relación o en complacer a alguien en particular, es fácil y común empezar a distanciarnos de aquellos que han sido nuestro apoyo incondicional. Sin embargo, dejar de lado a amigos y familiares por una persona puede debilitar ese sistema de apoyo que
que es tan importante para nuestro equilibrio emocional. El filósofo Platón mencionó una vez que las personas son como la tierra. Pueden nutrirte y ayudarte a crecer, o pueden limitar tu desarrollo. Si te rodeas solo de personas que exigen tu atención sin ofrecer apoyo genuino, te estás distanciando de aquellos que realmente te ayudan a avanzar. El estoicismo nos enseña a reconocer quiénes son esos seres valiosos en nuestras vidas y nos anima a cultivar relaciones basadas en el respeto y el aprecio mutuo. Estas relaciones son las raíces que nos sostienen en momentos difíciles y nos ayudan a mantener nuestra estabilidad emocional. Consejo para aplicar. Dedica tiempo cada semana a nutrir tus relaciones de amistad y familiares. Llama a un amigo, visita a tus padres o planea una actividad con quienes siempre han estado ahí para ti. Recuerda que el amor y la lealtad de tus seres queridos son regalos que no deben darse por sentado y que una relación sana no debe alejarte de quienes te quieren genuinamente. Punto 5. No inviertas demasiado tiempo en ellos. El quinto punto nos invita a reflexionar sobre cómo gestionamos nuestro tiempo, uno de los recursos más valiosos que tenemos. A veces, cuando nos involucramos profundamente en una relación, tendemos a dedicar toda nuestra energía y horas a esa persona, dejando de lado nuestras metas, proyectos y hasta nuestras relaciones con otros. El problema es que, cuando dedicamos demasiado tiempo a alguien sin equilibrio, sacrificamos oportunidades y perdemos de vista nuestro propio camino. Séneca decía, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Cada instante que inviertes sin medida en alguien más es un momento de tu vida que nunca recuperas. Si bien es hermoso dedicar tiempo a quienes amamos, el estoicismo nos recuerda la importancia de hacerlo de manera equilibrada, de forma que nuestras acciones también contribuyan a nuestro crecimiento y bienestar. Invertir tiempo en nosotros mismos y en nuestras propias aspiraciones no es egoísmo, es una forma de honrar nuestra vida. Una relación equilibrada no debería hacer que pierdas tu identidad ni tus intereses. Consejo para aplicar. Reserva un tiempo diario o semanal para tus propias actividades y metas. Haz una lista de las cosas que disfrutas y que te hacen crecer como persona, y asegúrate de dedicarles tiempo. Recuerda que tú eres el administrador de tu tiempo, y que invertir en ti mismo es una de las mejores decisiones que puedes tomar. Al final, una persona que respeta su propio tiempo es alguien que se convierte en un mejor compañero para quienes lo rodean. Punto 6. No reveles todo sobre tú. El sexto punto aborda algo muy importante en cualquier relación: la privacidad y la elección de qué compartir y qué guardar para uno mismo. Nuestra historia personal, especialmente aquellos momentos difíciles, es una parte esencial de quiénes somos y de cómo hemos llegado hasta aquí. Sin embargo, no todo el mundo merece conocer cada detalle de nuestro pasado. El estoicismo nos enseña a ser cautelosos con lo que compartimos y a no dejarnos llevar por la presión de revelar toda nuestra historia a los demás. Como decía Marco Aurelio, la tranquilidad proviene de mantener ciertas cosas solo para uno. Cuando compartes demasiado de tu vida personal, te vuelves vulnerable y dejas abiertas partes de ti que pueden ser usadas en tu contra, intencionadamente o no. Es crucial recordar que algunas experiencias y secretos personales están ahí para enseñarnos y fortalecer nuestra capacidad de resiliencia, no necesariamente para ser divulgados.
Al elegir lo que compartimos y con quién, protegemos nuestra paz mental y nuestro sentido de seguridad. Consejo para aplicar. Tómate el tiempo de reflexionar sobre qué partes de tu historia deseas compartir. Cuando te encuentres en una conversación, evalúa si el contexto y la persona realmente merecen conocer ciertos aspectos de tu vida. Recuerda que preservar una parte de ti mismo no es ocultar, sino mantenerte seguro y fuerte. Tu historia es tuya y solo tú decides qué compartir y qué guardar en tu interior. Punto 7. No te conformes solo para complacer a otros. El séptimo punto es una lección vital para proteger nuestra autenticidad y felicidad. No te conformes ni hagas cosas solo para complacer a los demás. Muchas veces caemos en la trampa de aceptar planes, ideas o expectativas que no nos entusiasman, solo para evitar conflictos o para agradar. Sin embargo, cada vez que aceptamos hacer algo que realmente no queremos, sacrificamos una parte de nuestra alegría y nos alejamos de nuestro verdadero yo. Marco Aurelio dijo: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Cuando actúas únicamente para complacer, comienzas a sentirte insatisfecho, resentido, e incluso puedes llegar a perder el rumbo de tus propias metas y deseos. El estoicismo nos recuerda que nuestras decisiones deben estar en sintonía con nuestras verdaderas aspiraciones y no con las expectativas ajenas. Decir no puede ser difícil, pero es una forma de proteger nuestra paz y de mantenernos fieles a lo que realmente importa para nosotros. Cuando te atreves a vivir de acuerdo con tus principios, te conviertes en una persona más genuina y fuerte. Consejo para aplicar. Practica el uso del no de manera firme y respetuosa. Antes de aceptar compromisos o favores, pregúntate si realmente quieres hacerlo. Recuerda que complacer a todos es imposible y tu tiempo y energía son limitados. Mantente fiel a ti mismo y atrévete a tomar decisiones que resuenen con lo que tú valoras y deseas en la vida. Punto 8. No dejes que el miedo a la soledad controle tus decisiones. El octavo punto se centra en uno de los miedos más comunes y poderosos: el miedo a la soledad. A veces, este miedo nos lleva a tomar decisiones impulsivas, a aceptar relaciones que no son sanas o a mantenernos en situaciones que ya no nos aportan nada positivo. Pero tomar decisiones desde el miedo es como navegar sin rumbo, sin un sentido claro de dirección. Aristóteles decía: conocerse a uno mismo es el comienzo de toda sabiduría. El estoicismo nos anima a mirar dentro de nosotros y encontrar nuestra fortaleza interior, de manera que no dependamos de otros para sentirnos completos. La soledad, vista desde una perspectiva estoica, no es algo negativo, sino una oportunidad para crecer, conocernos mejor y fortalecer nuestra paz interior. Cuando somos capaces de disfrutar de nuestra propia compañía, dejamos de tomar decisiones desde el miedo y comenzamos a hacerlo desde la confianza. De esta forma, cuando elijamos compartir nuestra vida con alguien, será porque esa persona complementa nuestra existencia, no porque necesitemos evitar la soledad. Consejo para aplicar. Dedica tiempo a actividades que te permitan conocerte mejor, como la meditación, yoga o simplemente pasar tiempo en silencio contigo mismo. Trabaja en cultivar tu propia compañía y aprecia la paz de estar solo,
sin sentirte solo. Recuerda que no estás completo solo cuando estás con alguien. Eres una persona plena por ti mismo. Punto 9. No olvides celebrar incluso las pequeñas victorias. El noveno y último punto nos recuerda la importancia de reconocer y celebrar cada pequeño avance que logramos en la vida. A menudo nos enfocamos tanto en alcanzar grandes objetivos que olvidamos apreciar los pequeños logros diarios, esos que parecen insignificantes, pero que realmente son los que nos mueven hacia adelante y nos mantienen en el camino del crecimiento. Epicteto, otro de los grandes filósofos estoicos, decía: nunca dependas de la admiración de los demás. Esto significa que debemos aprender a apreciar nuestros propios logros y a encontrar satisfacción en nuestros esfuerzos, en lugar de esperar siempre la validación externa. Cada paso, por pequeño que sea, representa nuestro esfuerzo, nuestra constancia y nuestra determinación. Celebrar estos momentos fortalece nuestra confianza y nos ayuda a mantener una mentalidad positiva. El estoicismo nos invita a vivir en el presente, a disfrutar del proceso sin obsesionarnos con el resultado final. Cada pequeño logro, cada tarea completada y cada desafío superado es un recordatorio de nuestra capacidad de resiliencia y crecimiento. Consejo para aplicar: lleva un registro de tus logros diarios, por mínimos que parezcan. Tómate unos minutos cada noche para reflexionar y agradecer tus avances, y siéntete orgulloso de cada pequeño paso que das. Recuerda que la vida no se trata solo de grandes metas, se trata de apreciar cada momento y cada victoria en el camino. Así llegamos al final de este recorrido a través de 9 enseñanzas estoicas que, aplicadas a nuestras relaciones, nos ayudan a recuperar el control, fortalecer nuestra paz mental y vivir de manera más auténtica. Hemos visto cómo el estoicismo nos enseña a proteger nuestra identidad, a mantener nuestros límites y a priorizar nuestro propio bienestar sin dejarnos llevar por las expectativas o demandas de los demás. En resumen, aprendimos que 1. No debemos cambiar nuestra vida solo para encajar con otros, porque cada uno tiene su propio camino que merece ser respetado. 2. No es sano obsesionarse con alguien al punto de descuidar nuestras propias metas y aspiraciones. 3. Nuestra paz mental es innegociable y debemos protegerla siempre, incluso si eso implica alejarnos de ciertos compromisos. 4. Alejarnos de amigos o familia por una sola persona debilita nuestras raíces. Necesitamos una red de apoyo equilibrada y sólida. 5. El tiempo es nuestro recurso más valioso y debemos distribuirlo sabiamente. 6. No es necesario revelar toda nuestra historia. Cada quien decide qué partes de su vida compartir. 7. No debemos conformarnos solo por agradar a otros, porque nuestra felicidad depende de ser fieles a nosotros mismos. 8. No hay que temer a la soledad. Al contrario, disfrutar de nuestra propia compañía es una fuente de libertad y autoconocimiento. 9. Y finalmente, celebrar cada pequeño avance es clave para vivir con gratitud y mantener una actitud positiva. Espero que estas enseñanzas te inspiren a mirar tus relaciones desde una nueva perspectiva, una donde tú seas el protagonista y puedas construir vínculos más sanos, basados en el respeto y en el valor que tienes por ti mismo. Recuerda que el estoicismo no es solo teoría, sino una guía práctica para vivir de forma más plena y en paz. Te invito a poner en práctica estos conceptos en tu vida diaria
y observar cómo, poco a poco, las cosas comienzan a mejorar, tanto en tus relaciones como en tu bienestar personal. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir explorando temas como este, suscríbete al canal y dale a me gusta a este vídeo. Comparte tus experiencias en los comentarios. Nos encantaría saber cómo aplicas el estoicismo en tu vida. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia el autoconocimiento y la resiliencia. Hasta el próximo vídeo. Mantente presente, sé resiliente y recuerda, la libertad y la paz están en tu interior. Nos vemos pronto.